Mi columna se titula Mental Breakdown. Consulta, ¿ustedes han tenido mental breakdown últimamente? ¿Mental qué? Mental breakdown. Crisis mental. mentales. Sí, Crisis existenciales o crisis. exactamente. Yo soy como la tasa de emocional. natalidad que sube y baja, así es mi sistema de salud mental. Por eso sigo yendo a terapia, ¿sí? Exacto, acá lo que Hablemos. recomendamos es ir a terapia. Terapia, Todo el mundo alguna siempre. vez tiene que ir. Sí, obviamente siempre como buena recomendación de vida ir a terapia. Y bueno, empezamos con la columna. Mental breakdown, o mejor conocido como los colapsos mentales, sucede o se define como como que nuestra mente no está en calma. Básicamente que tenemos como un problemilla ahí que nos está afectando un poco. Con calma no nos referimos a estoy un poquito nervioso porque no sé cuánto me voy a sacar en un parcial, sino que estamos refiriéndonos a cosas un poco más intensas con problemas existenciales propios, ¿no? Podemos llamarle la crisis de los 30 también. Sí, Esa es exactamente. una, por Esa es ejemplo. una, exactamente bien. Ah. Sí, yo a Sí. los 20 no sé si tuve crisis. Yo creo que a los 20 era un tiro al aire. Yo re tuve crisis. ¿Crisis de qué tipo? Cuando cumplí 20, o sea, el año pasado, estaba con Ay, una no crisis te aguanto, para que me voy. No, pero para escuchar. No te aguanto. Estaba en una crisis que no sabía qué quería hacer de mi futuro. Tipo, tema Claro. estudio, tema Exactamente. vida. La- Es muy fuerte esa etapa también, porque es como, a mí me pasó el primer año de facultad, yo me anoté a 3 carreras, o sea, no sabía qué hacer de mi vida, era Ella una- en una estaba, No, tipo. yo estaba mal, me acuerdo que hice No psicología. estaba en una, estaba en 3. Estaba en 3. No, me acuerdo que cuando decidí que la carrera en la que estaba anotada, que era psicología, no era lo mío, o sea, si bien me parecía muy interesante, me saqué una mochila de encima. Claro. Pues yo tenía una angustia dentro, tipo no me veía trabajando de eso y decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, acá estoy después de conocerme y pasar ese momento feo de angustia, me liberó. Pero es una etapa, creo que a muchos, ¿no? Nos pasó de decir, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Hay gente que ya lo tiene claro y es buenísimo, que ya de chiquito dicen, quiero ser doctor, y llegan los 18 y se anota medicina y lo puede hacer, y es buenísimo. Pero hay gente que no, que le cuesta descubrir el camino, hay gente que lo descubre mucho más grande, y está bien, es válido, el proceso es único. Exactamente, bueno. Con colapsos mentales nos referimos también un poco a que estos problemas que si no los solucionamos o si no tratamos de solucionarlos de alguna forma, se nos cae tipo la vida a pedazos. Tipo, no podemos... Lo que hace los colapsos es que no podamos seguir con nuestra vida habitualmente. Básicamente eso. Con esto tampoco quiero decir que todos los colapsos sean iguales. Como bien decía Ele, por ejemplo, él había tenido un colapso porque no sabía qué hacer de su vida y vos estabas con que tenías muchas opciones que hacer con tu vida. Entonces, los detonantes de los colapsos mentales son únicos y dependen de cada persona y situación y momento en el que viven. Muchos psicólogos están de acuerdo con que estos colapsos van de la mano con el estrés, con la depresión, entre otros problemas tipo grandes, ¿no? Pero que el estrés y la depresión y la ansiedad también son como los que engloban más lo que es esto. Yo particularmente, y esto corre por cuenta propia, también creo que esto también depende mucho de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sin duda. Esta columna básicamente comenzó porque yo hace 3 semanas que no podía coordinar lo que era mi vida. Estaba en un momento en el que no podía funcionar, en el que se me caía la vida a pedazos y no podía seguir. Entonces dije, si a mí me está pasando, a otras personas también le debe estar pasando. Sí. Entonces, ¿por qué no? También como hacer catarsis y hablar un poco de lo que es mi vida. Me pasa que creo que en el mundo en el que vivimos, en el que constantemente te están imponiendo lo que vos tenés que hacer, o sea, te están diciendo que vos tenés que recibirte, te están diciendo que vos tenés que mantenerte, que conseguir un trabajo, que tener una casa antes de los 30, formar una pareja antes de los 25 y tener hijos antes de los 28. Pasa que vos, desde chico, eso te lo están inculcando. Te lo inculcan tus padres, porque se lo inculcaron sus padres, a su vez. Te lo inculca la escuela, te lo inculca el sistema en el que vivís, te lo inculca las películas que mirás, las series que mirás, todo te está inculcando constantemente cómo tiene que ser tu vida. Básicamente te lo define. Claro, todas las estructuras y mandatos sociales, como hablamos anteriormente, pesa muchísimo, muchísimo. Exactamente, entonces me pasó que a lo largo de mi niñez y adolescencia yo había planeado una vida que a los 21 me paré y dije, no estoy teniendo. Me pasó que a los 21 no tenía un trabajo porque me habían echado hace 2 meses.
estaba bloqueado en la facultad porque no estaba avanzando tanto, porque había decidido empezar a trabajar, entonces tuve que posponer un mes de facultad, entonces eso me hizo detenerme en la facultad, y como eso, un montón de cosas, no me había mudado solo, no, todas esas cosas que yo había planeado, no estaba pudiéndolas cumplir, entonces mi mente colapsó, cayó y se tipo derrumbó. Claro. Me di cuenta que a los 21 era un pelotudo que había pensado que la vida era color de rosas cuando realmente no lo era. Claro, sí, eso también puede nacer, que tiene que ver con la cultura, creo yo, de la autoexigencia, ¿no? De uno que se pone y que después se da cuenta que es muy difícil. Muy difícil, exactamente. Pero también, o sea, veamos que lo de la autoexigencia no surge per se de nosotros mismos, sino que también, es una imposición de otros. Claro, por eso decía que viene de la cultura. Por ejemplo, ahora cuando hablabas de esto de la sociedad, en Japón creo que es, o Corea, uno de esos países asiáticos, son muy, pero muy competitivos, al nivel de que, claro, la gente tiene mucho estrés. En Japón se suicidan. En Japón, la mitad de los estudiantes, no voy a decir la mitad porque tal vez es una cifra un poco grande. Pero una parte de los estudiantes japoneses se suicidan cuando pierden un examen. Sí, porque es muchísima la exigencia y la competencia y el estrés de tener que cumplir y si no lo cumplen están fracasando y es espantoso. Así que, bueno, también eso pasa en la sociedad, en todas las sociedades, por ejemplo la sociedad latina también, y es un tema que hay que atenderse. Bueno, hablando de esto y de los fracasos, cuando uno tiene un fracaso empiezan las frustraciones, ¿no? Empieza la frustración y el fracaso en sí, uno lo considera realmente un fracaso cuando uno no puede lidiar con ese error, con eso que no sucedió como uno quería, y ahí se frustra y se bloquea, o puede seguir adelante y fingir que nada pasó. Pero en realidad la mitad de las frustraciones que nosotros tenemos en nuestra vida, o incluso más de la mitad de las frustraciones que vamos a tener en nuestras vidas, no son frustraciones propias, son frustraciones que alguien más nos impuso. Alguien más nos impuso que nosotros teníamos que llegar a tal punto, entonces nosotros tratando de llegar a tal punto como ser millonarios, es obvio que te vas a frustrar constantemente porque nunca vas a llegar a tener la plata que tiene Bill Gates. Claro. Y eso va a ser una frustración constante en tu vida, que si no aprendes a sobrellevarlo y a superarlo, te va a detener tu vida, no vas a poder seguir adelante. Sí. O sea, hagan el esfuerzo no ahora, porque tal vez si lo hacen ahora se van a querer matar. En algún momento, de pensar si realmente lo que están buscando, lo que están deseando, lo que están queriendo, es algo que ustedes realmente quieren, o si es algo que en algún momento alguien les dijo que tenían que querer o alcanzar. Sí, ya lo habíamos hablado también, ¿no? El tema de entrar siempre en una constante revisión de uno mismo, de los valores que uno dice que tiene o que dice que con los cuales se siente identificado, porque nos vamos formando también a medida que vamos creciendo y a medida, igual que la sociedad cambia, cambiamos nosotros y cambian nuestros valores, nuestras creencias y nuestras preferencias. Entonces está bueno siempre tratar de visibilizarlo para poder estar lo más en sintonía posible y evitar, que no quiere decir que no lo vayas a tener, porque indudablemente capaz que, no sé, por poner un ejemplo, te gusta escribir libros, estás en sintonía con eso y escribís y de pronto no puedes publicar un libro y eso es frustrante. Exacto. Por sí mismo, pero no quiere decir que esté mal lo que estés haciendo. No, entonces, obvio, frustraciones siempre hay, pero sí permearlas de manera de que puedas encontrar la satisfacción de que estás haciendo algo que va en tu mismo que realmente canal de vibración, hacer. Claro. Bien. Ciertos síntomas que uno puede detectar cuando alguien está sufriendo un colapso neuronal, un colapso mental, son la apatía y las desganas que ante todo lo que hacer diario, básicamente, la falta de ilusión y o motivación, la fatiga y el cansancio físico, perdón, esta palabra me complica un montón. Ruminación de pensamiento con mayor carga negativa que positiva, esto de que básicamente uno va a decir siempre todo va a estar mal, que no puedes llegar a visualizar un futuro posible en el que las cosas estén bien. Vivenciar emociones desagradables como el enfado, la tristeza y la frustración, dificultad para conciliar el sueño. Esto suele suceder mucho, que tiene varios periodos en los que uno no puede dormir bien.
esto del insomnio. El insomnio o que duerme mucho también. Exactamente. Hay gente que por ejemplo, también, no sé si está en la lista, pero que en la ansiedad le hace crecer el apetito. Sí. O perder el apetito. Sí, Entonces, la oscilación de peso, exacto. Sí. Recordemos que estos son los más comunes, pero que cada uno los vive de distintas formas, al igual que lo detona de distintas formas, vive y lo siente de distintas formas. Honestamente, cuando yo pensé en escribir esto, no lo escribí pensando, o sea, lo empecé como empecé como para darlo a conocer y después me terminé dando cuenta que lo estaba usando como una forma de desahogo propio, que también necesitaba como un canal para liberar. Me di cuenta que no escribí una columna para aquel que está bien, sino para aquel que está viviendo eso en este momento. yo quería contar algo de eso, perdón que... No, por favor. A mí me ha pasado, yo antes escribía muchos poemas y eran cuando estaba en situaciones tristes, era cuando más me inspiraba a escribir y hasta el día de hoy la mayoría igual ya los perdí, pero cuando yo estaba mal me nacía esa inspiración y era como una descarga. Y hay gente que por ejemplo le nace, no sé, pintar cuadros, salir a correr, cocinar o Bailar. Y a mí, por ejemplo, el escribir me salvó mucho la cabeza. Entonces está bueno que también uno mire para adentro y diga, esto me hace bien, y lo haga. Se aprende a conocer. Es que, aunque no querramos, el cuerpo, la mente, refleja de alguna manera. Todo lo que son artes plásticas, visuales, todo, el cuerpo está hablando. Más allá de que no se emita un ruido, el cuerpo, la mente, el alma está hablando todo el tiempo. Bien, primero voy a decir como las cosas que a mí me ayudan a tipo sobrepasar lo que es la mental breakdown. La primera es aprender a darse cuenta que uno va a estar mal, tipo como ley de vida, permitirse el estar mal, tipo estás triste, permitite estar triste, permitite llorar, permitite estar de duelo. Si necesitas tipo a las 5 de la mañana estar escuchando a Lana del Rey o llorar por 2 días en posición fetal, permitite hacértelo. Bueno, después, segundo, es el ir a terapia. No como esto de anda a terapia como ley de vida, sino más como tengo un problema, necesito herramientas que me ayuden a solucionarlo, ¿no? Nadie está loco por ir a terapia, recordemos eso. A mí particularmente el ir a terapia me ayudó a obtener estas ciertas herramientas para salir de estos pozos. No, y también una cosa es no frustrarse, porque hay gente que, por ejemplo, va a un psicólogo y ese psicólogo capaz que no tuvo mucha confianza, no se pudo abrir o no le cayó bien, y dice, ay, esto no me sirve, y se frustra. No, si no te sirve, siempre hay que seguir intentando. Exactamente. Hasta que uno dé con la terapia justa, eso también. Y recordemos que hay distintos tipos de terapia, no todos son la terapia conductiva, que es la más conocida, sino que hay distintos tipos de terapia, y que cada terapia se amolda a cierta persona, y es como un consenso entre lo que es el terapeuta y el que está yendo a terapia, básicamente. Claro. Bien, tercero, esto que decían ustedes hace un ratito, esto de dibujar, escribir, pintar, bailar, permitirte de alguna forma liberar esas emociones negativas o esa tipo opresión que sentías de alguna forma. Ahora bien, los psicólogos aconsejan que alejarse del lugar donde se desencadenaron los síntomas y apartarlo de negativo. Esto al principio puede ser un poco difícil las primeras veces, obviamente, porque claro, no estás siendo tan consciente de que lo estás viviendo. Contraer los pensamientos, repetirse uno mismo que es algo conocido y que suele pasar, porque recordemos que estos son periodos de tiempo cortos en los que pasa tipo de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. No es que vas a estar tipo toda una vida con un mismo colapso. Si estás así es porque depresión. Es depresión y tenés que atenderlo de otra forma, como yendo al psicólogo y a su vez al psiquiatra, porque tal vez necesitas tipo alguna medicación o tal vez no, quién sabe. Usar la respiración, aunque pueda parecer que falta el aire, prestando atención si llega a ser perceptible y tranquilizador. Cerrar los ojos, de este modo se eliminan los estímulos externos y el centro es la respiración. Y decir en voz alta que la crisis se ha podido superar en ocasiones anteriores se logra ayudar de alguna forma, ¿no? Honestamente no les puedo decir que sigan o no estos pasos, ni los que dije yo, ni los que tipo dicen los psicólogos, porque a cada uno les sirven ciertas cosas. A mí, de hecho, todas estas cosas que acabo de decir ahora que recomiendan los psicólogos no me ayudan en nada, porque cuando yo me pongo mal, siento que el mundo se me cae, entonces no tengo ganas de ponerme a respirar y decir todo va a estar bien y todo va a pasar, sino que tengo ganas de vivir mi duelo. Me pasa que yo soy una persona que le gusta vivir su duelo, le gusta estar mal
para después estar bien, porque concibo que la vida también es un poco de estar mal y un poco de estar bien. Básicamente esto que les acabo de decir, como bien dije, no es una receta, así que siempre ir a terapia, acompañar todo esto de terapia para poder obtener sus propias herramientas, las que a ustedes les hagan bien y necesiten. Para finalizar esto, quiero contarles que todo esto me ayudó a mí a superar esto que, como les dije, había vivido durante 3 semanas. Y mientras estaba escribiendo esta columna el lunes pasado, yo como que di por terminado mi crisis. Fue como mi final. Fue bueno, de acá en adelante puedo estar bien. Sentí como que la presión que sentía se iba. Así que no hay receta para el dolor, como bien dije. Tampoco pretendo que no pretendo que sea como una carta motivacional, ni que los ayude, que los haga reflexionar. Es si alguno está pasando esto, que se dé cuenta que no está solo, que no es el único que le pasa y que es algo normal que te está pasando, que va a pasar, que obviamente tenés que acompañarlo para que esto se vaya, pero que se va a ir. Y nada, eso básicamente. Y nunca es una sola, siempre la vida viene acompañada de muchas crisis. Exactamente. Cuando estaba terminando de escribir escribir esta columna, dije, se fue esta crisis, pero sé que pronto otras vendrán. Y de hecho en este momento estoy medio que en una. Wow. Pero nada. Es por otro motivo, otro detonante y es por el trabajo. Pero básicamente es eso, la vida es un montón de crisis espaciadas en distintos tiempos y tienen que aprender a sobrevivir con ello. Sí. Teniendo en cuenta que estamos en un contexto particular, eso también hay que repetirlo, sí, para que no uno sienta que es por mi culpa o cosas así, que uno suele autosabotearse mucho cuando está mal. Tener en cuenta eso también, que no es culpa de nadie. Sí, tener en cuenta que si perdiste, obviamente que si perdiste trabajo en estos 2 años, que si perdiste la casa, que si perdiste, hay un mundo afuera que no ayudó en absoluto a que eso no pasara, ¿no? En eso estamos de acuerdo, estamos en COVID y es inevitable. Es la vida misma y las crisis que van a ir generando la vida misma. Claro. Aparte hablar también de que más allá de que ir a terapia es necesario, es importante, está bueno. Si no tienen la oportunidad, la posibilidad o el deseo de hacerlo, también está el poder vincularse con los otros, con quienes están más cerca, con quienes a veces te tratan de brindar apoyo a su manera y poder darse cuenta a uno mismo cuando no está pudiendo y poder manifestarlo. Poder pedir ayuda. Es importante, porque no todo el tiempo tenés que ser como... Hay gente que se autoimpone ser como el sostén de una familia o el sostén de sí mismo y entonces no se permite como flaquear y muchas veces eso termina derivando en crisis después como mucho más graves y profundas porque como que guardás y cuando en algún momento hay algo que es realmente un detonante que no podés esquivar o esconder, terminan pasándote factura todo lo otro que no trabajaste tampoco. Exacto. Entonces que está bueno como poder darse cuenta de eso y darte tu espacio, ¿no? A vivirlo, ya sea como lo haces vos o ya sea mediante meditaciones y mindfulness o lo que sea. La forma que te ayuda a liberarlo, de alguna forma liberarlo, porque recordemos que todo lo que es algo muy trillado, pero todo lo que entra tiene que salir de alguna forma. Y no hay, siento que no hay mejor forma de describirlo que eso, ¿no? Uh-huh. Vos tragás, te guardás, tratás de ayudar, hasta que va a llegar un momento que no vas a poder más. Y cuando no puedas más, te vas a caer vos y no vas a sentir como que tenés una forma de salir, porque toda tu vida estuviste desconociendo ese lado tuyo, entonces que cuando realmente te topes con él, porque es inevitable que te topes, no vas a saber ni que existía, no vas a saber para dónde ir y no vas a saber cómo salir. Exacto. Nada, eso, recuerden que siempre pueden pedir ayuda a alguien, no importa quién sea, a un amigo, como bien dijo Steffi, a un familiar, algo. Y nada, si están viviendo esto en este momento, ya vamos arriba. Va a pasar, como bien dice.